Luego de que Jesús expulsó a los que estaban vendiendo y comprando en el templo, él regresó el siguiente día y los líderes judíos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos debieron reconocer la autoridad de Dios en el Señor, pero ellos lo menospreciaron, porque estaban enamorados de la autoridad del mundo que no tiene ningún valor. Ellos esperaban que Jesús dijera: esta autoridad viene de Dios, para poder acusarlo inmediatamente como habían planeado. Sin embargo, el Señor vio sus corazones y les preguntó: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esta excelente pregunta incomodó a los líderes judíos. Si ellos decían que la autoridad de Juan venía del cielo, entonces mostraría que ellos han menospreciado la autoridad que vino del cielo por haber rechazado anteriormente. Pero ellos ni siquiera podían decir que venía del hombre. Esto es porque ellos temían al pueblo, que consideraba a Juan como un verdadero profeta. Ellos temían al hombre, pero menospreciaban a Dios, por lo cual lo único que ellos pudieron responder era: no sabemos. Esta fue la respuesta de Jesús: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ellos hubieran dejado a un lado el prejuicio y considerado la obra que Jesús estaba haciendo, no hubiera sido difícil entender de dónde venía su autoridad. Sin embargo, la preocupación de los líderes judíos no era la autoridad de Dios, sino guardar su propia autoridad. Ellos estaban pensando que un hombre insignificante estaba poniendo su autoridad en peligro y escogieron en menospreciar a Jesús. Ellos rechazaron a aquel que tiene la autoridad de Dios, porque Jesús todavía no había revelado toda su autoridad. El Señor tiene dos tipos de autoridad. Una de ellas es la autoridad de salvar y la otra es la autoridad de juzgar. La única autoridad que se ha mostrado en el mundo es la autoridad de salvar. El salvar a los pecadores es una circunstancia única que viene de la voluntad de Dios. Si Jesús también hubiera mostrado la autoridad del juicio al estar en la tierra, los líderes judíos se hubieran arrodillado ante él más temprano para escapar su castigo. Pero el Señor desea tener comunión con aquellos que tienen un corazón sincero de arrepentimiento, dan gracias a la gracia del Señor y lo aman en cualquier circunstancia. Esta es la razón por que el Señor todavía esconde la autoridad de juicio y solo revela la autoridad de salvar. El Señor usa a la iglesia y establece su siervo para guiar a la iglesia. El Señor hace que su siervo cargue esta carga pesada y experimente todo tipo de injusticias para que el ministerio de la salvación continúe. Sin embargo, debido a que la autoridad del juicio no puede ser vista, todavía suceden cosas dentro de la iglesia que son similares a los que hicieron los líderes judíos. Ellos menospreciaron la autoridad de salvar y difamaron la obra de la salvación. No abusemos de la voluntad de Dios de buscar a personas que se arrepienten con sinceridad y amor. El Evangelio se basa en el hecho de que vendrá el juicio temeroso. Si rechazamos al Señor cuando nos está mostrando la autoridad de salvar, luego enfrentaremos una horrenda realidad cuando nos muestre la autoridad de juicio. Ahora, entendamos el corazón del Señor mientras esconde la autoridad de juicio y es paciente. Unamos nuestros corazones para edificar una iglesia que poderosamente muestre la autoridad de la salvación.